are free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out the Para la liberación. Hola amigos y amigas, hoy estamos reunidos con David Díaz Cabo, es el autor de este magnífico libro, Las armas nucleares de la Guerra Fría, y vamos a establecer un diálogo visitando algunos lugares relevantes para conocer un poquito más qué es esto del arma definitiva que tan magníficamente nos ha contado David en su libro. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos vean en YouTube. Un placer estar aquí con un compañero y amigo del canal Lugares de la Guerra Fría, que os recomiendo a todo el mundo que os suscribáis, porque colaboramos aquí, somos socios, digamos, en este asunto. Y nada, suscribiros, que es gratuito y de vez en cuando ponemos vídeos muy interesantes sobre todo esta temática. Y sí, vamos a hablar un poco hoy de este es mi penúltimo libro y vamos a hablar un poco pues de esa época de la Guerra Fría, del final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 91 y bueno, que por desgracia ahora parece que estamos inmersos otra vez en una segunda Guerra Fría, que esperemos que acabe igual de bien que acabó la primera. Esperemos que sí. Bueno, en primer lugar, David, cuéntanos cómo se te ocurrió escribir este libro sobre este tema de la Guerra Fría tan incómodo y que trata una cuestión sobre la que se ha escrito muy poco. Sí, viene de mi afición a toda la historia militar, la temática militar, y obviamente yo nací en el 72, o sea, mi infancia y mi juventud estuvo inmersa en la Guerra Fría. Y yo era una persona que me gustaba mucho todo el tema del armamento militar, la historia militar de cualquier época, y al vivir en esos años, como la mayoría de la gente que tenga más de 40 años hoy en día en nuestro país o Hispanoamérica, la gente que nos esté siguiendo, lo tenías en el día a día. Yo leía el periódico todos los días, en mi casa se compraba el periódico todos los días, yo lo leía todos los días desde que muy pequeño, yo creo que desde que aprendí a leer. Y claro, todos los días había noticias de la Guerra Fría, había noticias de algunas de estas guerras interpuestas que existieron durante toda esa época, todas las guerras que hubo en África, en Hispanoamérica, en Afganistán, final de Vietnam, Malvinas, incluso en los años 80, pues todo eso lo ibas leyendo y después estaba siempre el mundo nuclear latente. Recuerdo que te venían los dominicales de los periódicos el domingo con algún especial de cómo construir tu refugio nuclear. Recuerdo uno especialmente que eran los refugios nucleares que existían en España, que había pocos, por cierto, que para el mundo civil no había. Había un señor en un hotel de Toledo que se fabricó un refugio nuclear y yo he ido a alojarme a ese hotel solo por ver el refugio nuclear, que es el aparcamiento del hotel. Y sigue abierto, el hotel sigue abierto, obviamente el refugio, pues el material que tenía allí para sobrevivir pues ya no lo tiene, pero el refugio nuclear puedes aparcar tu coche en ese hotel de Toledo y era el único refugio civil que existía en España. Era de un particular, pero era un refugio que podrían usar personal civil. Pues era el día a día y todos lo sobrevivimos. Tampoco había había un temor, pero tampoco era un miedo atroz como hemos visto ahora, a lo mejor con la pandemia, y eso que el final de una guerra nuclear hubiera sido el final de la humanidad. Pero todo el mundo lo vivía y lo conversaba. Yo recuerdo hablarlo con amigos, gente que no le gustaba la historia militar ni tenía ninguna afición a ello pero claro, te preocupaba y lo vivías el día a día. Yo recortaba los periódicos, recortaba los dominicales, tengo todavía por casa y tengo todavía eso. Y al final escribí hace años en un blog que yo tenía, que ya no existe, temas sobre todas estas cosas, artículos que escribía para mí, porque me gustaba escribir, era un blog anónimo, no salía mi nombre en ningún sitio. Después estuvo por ahí danzando por internet, porque la gente lo compartía, ya está por ahí muchos datos de los que yo escribía y muchas partes de los artículos, y me dio hace un par de años por pasar todo aquello, digamos, a limpio. Y es lo que hice, pasarlo a limpio a este libro.
Nadie había hecho, no lo hice porque nadie hubiera hecho o dejara de hacer, sino porque me apetecía hacerlo a mí. Después da la casualidad que nadie ha escrito sobre el tema político de la Guerra Fría, tienes libros, pero Sí. sobre todo el tema del armamento, la tecnología, hay cositas sueltas, en inglés encuentras, no libros de este estilo, sino libros que se centran solo en un punto concreto, y yo he procurado abarcarlo todo. ¿Por qué? Porque lo quería para mí. Yo los libros escribo lo que a mí me gustaría leer. No sé si hay mucha gente que le interese el mismo tema, no. A los que lo interesen, pues se está vendiendo bien. Para lo que es libro escrito, digamos, para gente minoritaria, no se vende mal. Y quiero decir, pues que hay más gente frikis, como digo yo, de estos temas, y que les atraen. Y simplemente he escrito el libro, es para dejar plasmado por escrito, para cuando a mí en casa un día me dé por mirarme un dato, lo tengo todo ahí junto y no tengo que buscarlo en cientos de apuntes que tenía desperdigados en el ordenador, en papeles, en cualquier lado. Me he hecho es una pequeña biblia de todo el mundo nuclear de la Guerra Fría, desde los submarinos, las armas nucleares, los misiles, las defensas antiaéreas, Vamos, los vamos por misiles terrestres, partes, un vamos poco por de todo. partes. Que Eso es. casi ya terminas con la primera pregunta, ya casi terminas Sí. con Bueno, la no, pero ahora tú entrevista. me preguntas las dudas, porque Alejandro sí ha leído el libro, cosa que me Sí, alegra, y sé que es una persona que le gusta mucho este tema. Pues tú pregúntame y lo que pueda lo responderé. vale. Y es que en primer lugar, pues estamos tratando un tema como el que veis aquí, que es el arma definitiva, ¿no? Y es un asunto sobre el que, como os ha dicho David, pues cuando éramos más jóvenes, que todavía Hmm. seguimos siendo jóvenes, pues nos interesaba porque Bueno, Alejandro, leíamos. tú eres muy optimista, todavía somos jóvenes. Le preguntas a un chaval de 20 años y no nos ve ni a ti ni a mí Hombre, como chavales somos, jóvenes. somos más jóvenes que mañana, así que Eso con eso seguro, hay que quedarse. eso seguro, eso es verdad. Entonces, hablando de esta cuestión y hablándola con seriedad y con rigor, como tú lo haces en tu libro, pero también a la vez, pues con el desparpajo y el desenfado, pues de nosotros, como que somos ya amigos de hace unos cuantos meses y compartimos un montón de intereses, pues vamos a ver si a los que nos están escuchando o viendo podemos transmitir una imagen que enriquezca su vida, por un lado con las armas nucleares, y por otro lado, pues con la cuestión atómica, que todavía sigue estando ahí y que no nos quitamos el sable de la cabeza. O sea, cualquier día nos despertamos con un mal sueño y va a ser una pesadilla realmente auténtica. Vamos a ver, tu libro empieza describiendo las armas nucleares, también llamadas atómicas, aunque bueno, si quieres lo matizas, la diferencia entre armas nucleares y armas atómicas. Pero, ¿qué es eso de la tríada nuclear? Explícanos, David. Sí, bueno, lo atómico y nuclear, bueno, pues cada uno ha adoptado una denominación, pues unos adoptan por la ruptura de los núcleos y otros adoptan por la ruptura de los átomos, ya está. Me imagino que los físicos nucleares pueden tener peleas con ello, yo en mi caso no lo he usado como sinónimo, pero bueno, no tiene mayor importancia para nosotros. Yo lo que he escuchado es que a partir de la bomba H, la bomba de neutrones, ya todas son nucleares. Y antes, Sí, cuando solamente había plutonio o era sí, uranio. uranio, pues entonces simplemente eran atómicas. Es decir, de Hmm. alguna manera son dos bombas en una, a partir Sí, de la bomba H. Pero bueno, sí, es que realmente la bomba H, que son las termonucleares, realmente realizas tres fisión, fusión, fisión, o al revés, fisión, fusión, fisión, y la otra solo realiza una acción. Pero bueno, eso ya son cosas demasiado técnicas, que en el libro hablo un poco de ello, pero por dar contexto, pero no, el libro no habla exactamente de todo el mundo, ya metiéndonos en el mundo de la física, que para eso sí que hay libros muy buenos, y de físicos, que son gente que sabe. Y lo que me preguntabas era la la segunda tríada, parte, la la tríada tríada nuclear. nuclear. La tríada nuclear, cuando comienza la Guerra Fría, bueno, después de Hiroshima y Nagasaki, las únicas bombas que quedan que hay en el mundo, que existen, son bombas atómicas o nucleares que se lanzan desde un avión. Pero es una bomba que el avión tiene que sobrevolar el objetivo, deja caer la bomba y la bomba explosiona, como hemos visto en Hiroshima y Nagasaki. A partir de los años 50 van desarrollando los misiles nucleares.
ya no tienes que llevar un avión que sobrevuele el objetivo, sino que desde tierra disparas un misil. Se basan en los famosos V2 alemanes, los cohetes V2 alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que tú disparas el misil desde tierra y alcanza el continente a un determinado número de kilómetros. Obviamente al comienzo son 800, 900 kilómetros y al final llegan a ser intercontinentales porque traspasan continentes y llegan hasta 10.000, 14.000 kilómetros de alcance. Y los siguientes, a partir de los años 60, introducen un arma nueva que es poder disparar esos misiles intercontinentales desde los submarinos. Al comienzo el submarino tiene que estar emergido, tiene que estar en la superficie y después ya se transforman a partir del 70 más o menos, se pueden disparar sumergidos. Sumergidos no, que mucha gente ve las películas, no significa que puedan disparar desde 200 metros de profundidad. Disparas desde 25, 50 metros como mucho. No puedes bajar más para disparar. Aún así no se ven, están debajo del agua. Claro. Y eso es lo que se le llama la triada, porque a partir del año 70 existen 3 maneras de lanzar armas nucleares y los estados mayores combinan, o los gobiernos combinan ese poder nuclear y tienes 3 vectores de lanzamiento: submarinos, misiles intercontinentales desde silos terrestres, al principio se lanzan también desde la superficie y después se excavan pozos en el terreno, se acorazan, van acorazados y puedes disparar desde ahí. Y después siguen los bombarderos, que al final en los años 70 comienzan a desarrollarse. En vez de que el bombardero sobrevuele el objetivo como en la Segunda Guerra Mundial, ya puede acercarse al contrario, pero disparar misiles desde 800, 1000 kilómetros de distancia. Suena por ahí un teléfono, pero inconvenientes del directo. Y eso es la triada nuclear y sigue en vigor hoy en día. Al comienzo no había triada, al comienzo había solo un sistema, después se añade primero son los bombarderos, después se añaden los misiles que se lanzan desde tierra y por último se añaden los submarinos. Y ya está. Hoy en día el más importante de la triada nuclear, el vector número 1 serían los misiles que se lanzan desde los submarinos, porque están debajo del agua. Nadie sabe en qué lugar del mundo se encuentran y puedes atacar por sorpresa con solo 15, 20 minutos de tiempo de reacción al contrario y estar bombardeando sus ciudades con una gran, ciudades, instalaciones, lo que quieras bombardear, con una gran potencia destructiva y en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de reacción para el enemigo. Bueno, bien, en tu libro, en la página 20, describes los distintos tipos de bombas atómico-nucleares, ¿no? Bueno, pero a mí me ha llamado mucho la atención una imagen que tú pones en la página 342, donde están representados los alcances, digamos, en altura de las setas de los hongos nucleares y la capacidad destructiva de los diferentes elementos, ¿no? ¿Te parece que comentemos y a la vez podemos hacer una visita al laboratorio de Los Álamos y nos explicas lo que podemos ver ahí? Sí, vamos a compartir la pantalla un momento. Bueno, pues Alejandro, vamos a ver aquí, pues por ejemplo, vamos a ver unos cuantos lugares curiosos y que tienen que ver con el comienzo de la energía atómica. Ahora nos vamos a ir al laboratorio de Los Álamos, que está aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a bajar hasta él. Este es el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que es un pueblo que está en el medio de la nada, que está aquí arriba. Vamos a ver que va un poco lento. Hoy en día es muy grande, porque sigue siendo una ciudad secreta, digamos, es una ciudad estatal, no es un lugar donde uno se puede ir a vivir, porque hay zonas abiertas al tráfico civil, pero la mayoría está cerrado. Hoy en día el núcleo del laboratorio está aquí, es toda esta parte de aquí, es donde están los laboratorios de investigación actuales. Aquí Los Álamos, esto estaba en el medio del desierto y por aquí estaba, es una zona de cañones, de unos barrancos, y se construyó en la Segunda Guerra Mundial. Donde se construye es aquí. Lo que sale en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio de Los Álamos era esto que yo estoy viendo ahora aquí. Vale, esta parte de aquí no se puede bajar, ¿verdad? No se puede dar un paseo. Sí. Bueno, para dar el paseo creo que no. No, porque tiene escapado
el Street View para ciertas zonas. Creo que aquí sí, pero como son zonas peatonales no se ve. Realmente Vale, vale. se han destruido, la mayoría. El laboratorio principal estaba aquí, esto que yo estoy señalando, pero ya no existe. Derribaron todos los edificios, muchos eran edificios de madera, eran bloques de madera, no eran construcciones permanentes, se hizo provisional. Por ejemplo, la casa de Oppenheimer estaba aquí, que la tienen marcada, era donde él vivía, y el laboratorio donde él trabajaba estaba aquí, en esta zona de aquí. Ahora hay un museo de historia de los Álamos, una librería, y bueno, yo obviamente no he estado allí, solamente lo he visto en Google, no lo he visto, no he podido visitarlo. Porque Y no se puede, existía ¿no? también Está prohibido. esta parte de la ciudad sí te dejan, el resto de laboratorios no. Y ahora en Los Álamos hay este aeropuerto, que esta es la pista original de la Segunda Guerra Mundial, donde pues se abastecía el laboratorio, porque esto era una zona muy aislada, solo tenía una pista de tierra que llegaba, que es por donde hoy en día va la carretera, y también entonces mediante aviación llevaban los materiales allí. El laboratorio sería la Segunda Guerra Mundial sería esto, y durante la Guerra Fría aumentan esto con esta otra zona de aquí. Y toda esta parte de aquí también son polvorines del laboratorio donde se ensayaba no las explosiones nucleares, pero sí temas de átomos, energía nuclear, y después todo esto de aquí son los chalets o residencias de todo el personal militar o civil que trabaja en Los Álamos. Podemos ver, si quieres, ya que tenemos abierto Google Earth, podemos ver algún otro lugar. Sí, ¿Te parece? Podemos ver sí, el equivalente a ellos, pero en la Unión Soviética, que sería el eso es. Instituto Kurchatov. Vamos a ir allí, que esto nos lleva para allá, y cambiamos de continente. Esto está en Moscú, los soviéticos lo tenían en Moscú, Qué esto es curioso, el ¿no? Instituto Kurchatov. Qué curioso Sí, que lo sí, tengan tan cerca de bueno, la capital. realmente, sí, no, cerca es un barrio de la capital. Es verdad que en la Segunda Guerra Mundial eran las afueras. El Instituto Kurchatov tampoco es pequeño, es todo esto que hay aquí. Todos estos edificios que hay aquí, esto es el Instituto Kurchatov. Es donde ellos siguen desarrollando todo el tema de la energía nuclear hoy en día, y es donde ellos lo desarrollaron durante la investigación. Hablamos de investigación, no donde se hacían las pruebas. Vamos a ver ahora un par de lugares. Esto es el Instituto Kurchatov, y vamos a ver dónde está el centro de Moscú, que está un poco alejado, no estaba, claro, durante la Segunda Guerra Mundial no era exactamente el centro. Moscú está, pero bueno, tampoco es que esté tan lejos, pero bueno, está a 4 o 5 kilómetros de Moscú. Moscú, pues es toda esta parte de aquí, y el centro de Moscú el Kremlin está por aquí, y aquí tenemos un búnker que hoy en día, si alguien va a Moscú, el problema es que con todo el tema de la guerra de Ucrania, pues ahora no hay mucho turismo en estos lugares. Es el búnker 42, que se puede visitar. Fue un refugio que en un comienzo iba a ser un refugio para Stalin. Comenzó siendo un refugio para Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, y después lo transforman en búnker nuclear, pero centralizan aquí toda la defensa aérea de la zona de Moscú. Después Pues pasa a ser un refugio creo recordar que de transmisiones, y después, bueno, ya se abrió al público, porque hay refugios mejores en Moscú, mucho más grandes. El Kremlin tiene uno, pero vamos a ver, mira, hablando de pues búnkeres, David, dime. en ese búnker sí que he estado haciendo turismo. Si te parece, Ah, sí, has estado. pulsa de nuevo en Sí, el sí, nombre, a la izquierda en el sí, sí, nombre, sí, para que pulsamos, aparezca, aquí está, pincha, vamos a ver, no, no, pero ahí pincha está, en el nombre que aparece, eso es. Y ahora vamos a ver ahí las está. imágenes, si te parece, Vale, esas ¿qué es? imágenes. Eh, No, no, arriba, en la ¿Volar imagen, aquí? en medio de la En imagen. la imagen, bien, bien, Eso es, perfecto. para que se haga grande. Y así A vemos ver, unas aquí cuantas sale. imágenes, Vale. eso es, Por dentro, eso mira, es, está Stalin. Lo eso usó muy es. poco tiempo para Stalin. No sé si llegó durante la Segunda Guerra Mundial estuvo refugiado alguna vez, pero no era el búnker como es hoy en día. Sé que al principio se hace como para llevar ahí al Politburó. Mira, tienen una maqueta. Esta es la RDS-1, que es la Eso primera es. bomba atómica soviética, que es una copia de la bomba atómica de Vale. Hiroshima.
vemos otra, que esto me imagino que es la Esa es entrada, la y bueno, entrada, se sí. puede visitar, es una atracción turística, y creo que lo alquilan porque lo vi en un vídeo de un chaval soviético, bueno, ruso, que lo puedes alquilar para eventos, el búnker. Tú, Alejandro, Pues, estuviste dentro y es bastante grande, sí, ¿no? Por lo menos bastante largo. es bastante agobiante y hay muchas Sí, escaleras, hay que bajar muchas escaleras, por eso lo vi yo, sí. pero mi mujer, que tiene dificultades en la movilidad, pues No pudo, declinó la sí, sí. posibilidad y se quedó, Es porque que claro, no, no hay ascensor. claro, mira, que Y hay alguna zona que hay está un olor un poco abandonada. peculiar, un olor como a metro, como a subterráneo. Sí, sí, subterráneo, la humedad, Sí, bueno, eso hay es. muchas imágenes, aquí pues está realmente son túneles y después se han hecho con otras formas, estos de los primeros refugios nucleares de la historia, que eran refugios que realmente eran túneles de minería con, pues simplemente que los vestías por dentro y ya está. Bueno, Eran pues, profundos, buscabas profundidad pues y esa salías es de la ahí. cosa. Si Eso, quieres vamos a ya salir. cambiamos Sí, de destino. sí, voy a enseñar, ya que estamos en Moscú, vamos a enseñar otro lugar curioso de Moscú, porque así vemos unos cuantos lugares ahora, que es el búnker que sustituyó a este. Es el búnker seguramente el más grande es el búnker Rameki. Mi libro hablo de todos estos sitios y están las coordenadas de ellos. No, no es que hable muy extensamente de los búnkeres, pero sí que está donde está. Este es el búnker más grande que hay en teoría es para el Politburó y para gran parte de los funcionarios. Tiene una capacidad para unas 2.000 personas. Está encima del parque del 50 aniversario del Octubre Rojo y ocupa todo esto. Todo esto este cuadrado, esta manzana que se ve aquí, este es el búnker está debajo, las entradas son subterráneas, estos son edificios civiles, no tienen nada que ver con mundo militar, y tienen entradas subterráneas porque hay una línea de metro secreta, bueno, no secreta, está restringida, que lleva desde la zona del Kremlin, pasa por aquí debajo, tiene un ramal, es una línea que cuando tú vas en el metro en Moscú no pasas por ella, es una línea militar, están así, vamos, funcionan desde la Guerra Fría y acaba llegando a esta zona de aquí que es Sharapovo. Sharapovo es durante la Guerra Fría, era el lugar, esto es uno de los aeropuertos de Moscú, y en toda esta zona de aquí están todas las dachas, ahora creo que han cambiado, pero durante toda la Guerra Fría las dachas de los presidentes, es más, la dacha de Stalin estaba aquí en el medio, que no la tengo marcada, ahora bueno, no la voy a buscar porque podemos estar aquí esta mañana buscándola, pero está la dacha de Stalin, que está en mi libro, están las coordenadas de ella. Aquí estaban las dachas de todos los Todos los dirigentes altos cargos. soviéticos. Los altos cargos vivían en este barrio de aquí, en Sharapovo. Tenían al lado un aeropuerto, que era el de, no me acuerdo, mira, lo pone aquí, Boikonovo, que era un aeropuerto civil-militar para poder evacuar desde aquí y irse a otros refugios que tenían fuera ya de la región de Moscú. Y hay una línea de metro militar que sigue estando, que va desde Sharapovo hasta el centro y pasa por el búnker de Rameki, que está aquí. Eran las rutas de evacuación desde el centro de Moscú hacia la zona donde vivían la nomenclatura. La nomenclatura, pero la más elevada. Hablamos de todo el Politburó y el presidente de la Unión Soviética. Stalin vivió aquí y vivieron todos hasta el final de la Guerra Fría. Y creo que una casa oficial la tiene aquí en Sharapovo, la tiene Putin, pero él reside en otra que en el libro está, es porque las puse por curiosidad, pero están aquí, más en las afueras de Moscú y se puede ver en Google Earth también, pero no lo hemos marcado esta vez. Vale, vale. Podemos ver si quieres que hemos visto, seguimos con la Unión Soviética, Sí, el polígono de vamos a pruebas, ver quizás. el polígono de pruebas, que es y donde se probó la primera bomba atómica de los soviéticos, donde se lanzó la RDS-1 que hemos visto antes, una maqueta de ella, se lanzó aquí. Este es el cráter que dejó. Todavía está cubierto de agua, vemos que hay explosiones, porque han probado más bombas, este polígono se ha probado muchas, pero este es el cráter de la primera bomba atómica que lanzaron los soviéticos. En Nevada también está el de la primera bomba atómica, que no lo tengo marcado. En el libro vienen todos, el de la primera bomba atómica, la primera prueba con bombas atómicas que realizan los americanos. Esta es la de los soviéticos y esto es el campo de pruebas de Semipalatins. Semipalatins, que era un campo de pruebas de artillería realmente,
y es enorme, es todo esto que hay aquí, todo esto que vemos en la imagen, todo esto es el campo de prueba, está lleno de cráteres por todos los lados, se probaban armamento nuclear y armamento convencional. Y tenía, esto de aquí es una ciudad secreta, que hemos hablado en otros programas de ellas, es la ciudad secreta de Kurchatov. Le pusieron el mismo nombre que el instituto por el investigador. Esto es una ciudad secreta, sigue siendo una ciudad secreta. Cuando la ves desde el aire, pues está un poco como mucho de lo antiguo soviético. Tiene muchas zonas, como vemos aquí, derruidas, abandonadas. Vemos que todo esto está en ruinas, no hay mucha definición en el satélite aquí, pero vemos que tal, pero sigue habitada y la zona de vida sí sigue teniendo personal que está en esta parte de aquí. Vemos por aquí, pero bueno, aquí también hay mucho derrumbado. Eran antiguos edificios soviéticos, vemos que está tomado por la maleza. Estos eran los típicos edificios soviéticos de 3, 4 plantas para las guarniciones militares, los científicos. Aquí podían vivir unas 60.000 personas, que era esto era el núcleo, estos los álamos de la Unión Soviética. Donde se hacían pruebas y donde también estaban los científicos. Y digamos, los científicos jefes estaban en Moscú, en Kurchatov. Esta es la ciudad, tiene un aeropuerto que está en las afueras, a unos kilómetros, y todo esto es zona militar, que obviamente no. Y aquí hoy en día se siguen probando armamento, misiles y no explosiones atómicas, porque se dejaron de hacer hace años explosiones atómicas tanto en la atmósfera como subterráneas, pero bueno, es el lugar de pruebas principal de las explosiones nucleares de los soviéticos. Bueno. Y otro lugar curioso que tenemos, para ir terminando con la Unión Soviética, es el famoso accidente Nedelin, que tenemos aquí en la Unión Soviética. Este es en otro polígono de pruebas, pero en este polígono no está muy lejos, bueno, está a unos cientos de kilómetros. En este polígono de pruebas no se realizaban explosiones nucleares. Lo que se probaban aquí eran los misiles, eran las cabezas nucleares de los misiles, se probaba esto está en Baikonur, donde hoy en día se lanzan los cohetes, sí. Las misiones espaciales soviéticas, y se lanzaban donde se lanzó Gagarin. Pues bueno, todos estos puntos que hay aquí, esta base, están todas las coordenadas en el libro, pero aquí el accidente Nedelin es uno que se produce con un cohete, un R-16, que es el cohete más grande que llegan a hacer durante la Guerra Fría los soviéticos. Pues esta era la plataforma de lanzamiento. Después se reparó, el cohete estaba aquí y esto estaba rodeado, y no se ven las vallas porque las han quitado, pero estaba rodeado por una verja, porque era súper secreto para probar el motor de ese cohete. Se iba a lanzar el cohete a impactar en otro lugar, seguramente donde hemos estado en Semifalatins, pero el cohete no llevaba carga nuclear, pero el cohete explosionó en la plataforma de lanzamiento e incineró a todos los que estaban aquí, en toda esta zona, toda la gente que estaba viéndolo, incluyendo al jefe, que era el general jefe de todas las fuerzas nucleares soviéticas durante la Guerra Fría. Fíjate. Y se salvó el diseñador del cohete, se salvó porque estaba justo detrás de una caseta que no sé dónde estaba porque se han derrumbado la mayoría de instalaciones. Él estaba fumando detrás de una caseta y la explosión, sufrió quemaduras, algunas heridas, pero no falleció, pero murieron cerca de 200 personas unas fuentes dicen 60, otros dicen 200, parece que la realidad es que son unas 200 personas. Todos estos son plataformas de lanzamiento que se usaron durante toda la Guerra Fría para los cohetes del programa espacial soviético y de todos los proyectos que hacían ellos de cohetes de misiles ICBM, de misiles nucleares. Y esto sería lo que podríamos... Dime. Eso me da pie a una cosa en la que tú haces mucho énfasis en tu libro, que es la peligrosidad de los combustibles sólidos, combustibles líquidos, y es que realmente ahí se jugaban la vida los que tenían que manipular. Sí, claro. Claro, al comienzo, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes son los que, digamos, innovan para impulsar cohetes a gran distancia, usan combustibles líquidos, que es que tienes los depósitos con dos tipos de combustible. Cuando se mezclan es cuando se produce la ignición y se produce el efecto propulsor en el cohete. Mientras están separados, en teoría,
uno de los combustibles siempre suele ser bastante peligroso porque es oxidante y es inestable. Pero bueno, hay que manejarlos con cuidado. Pero a veces el manejo o la mezcla no salía en la proporción adecuada. A veces son parámetros que había que cuidar mucho y a veces ocurren accidentes, tanto en la Unión Soviética como en O en la Occidente. parte Lo que pasa es que la occidental. Unión Soviética tuvo muchos más accidentes y muchos más graves con los combustibles líquidos que Occidente. Occidente, a partir de los años 60, innova e introduce combustibles sólidos, que digamos ya no tienes que mezclar ningún líquido, es un combustible sólido. Siempre pongo el ejemplo de una pastilla de estas de camping que usa la gente para encender el fuego en los camping, que le Así das el al pad fuego y fuego. la... Eso es, el bad fuego, ese que se le llama, pues eso es un combustible sólido. Pues los cohetes obviamente es de otra manera, pero es lo mismo. Esos serían combustibles sólidos, son mucho más estables y no producen accidentes en la ignición o con la combustión. Los líquidos son bastante peligrosos, pero los combustibles sólidos son muy complicados de producir, muy complicados de integrar en un cohete. Y ese es el problema que siempre se encontró la Unión Soviética durante la Guerra Fría y fueron incapaces solamente desarrollaron un par de misiles con combustible sólido y la mayoría de los suyos eran de combustible líquido, y incluso los que se disparaban desde un submarino, que en los submarinos todavía es más peligroso llevar combustibles líquidos. Bueno, Tuvieron bastantes accidentes con ello, incluso a bordo de submarinos, no tan graves como este. Este seguramente es el accidente más grave de los que se conocen, que hemos tenido, que nos hemos enterado en Occidente. Es el más grave que ha ocurrido nunca con los combustibles líquidos de un misil. y es Y si que quieres, dime. Y es que vivir cerca de una de estas instalaciones debe de ser complicado. Por ejemplo, tú en la página 30 empiezas a describir Sí, los silos y misiles de las sí, principales potencias nucleares. Yo he sí, encontrado el primero que mencionas en Ofut, que lo tenemos ahí. eso es. Vamos a Si verlo ahora, quieres la base ahora de lo Ofut, sí, visitamos. sí, eso es. Vamos a ir allí. La base aérea de Offutt es donde se construyen los primeros silos operativos, digamos. Los silos de prueba se construyen en Vandenberg, que es una base que está en la costa cerca de San Francisco, pero los primeros silos de pruebas están aquí, en Offutt, en las afueras de Offutt. No queda ninguno de esos, de los primeros no quedan. Esta es la base aérea de Offutt, todavía existe hoy en día, y esto aquí lo que se establece es la base desde donde se controlan los silos nucleares que están en las afueras de la ciudad de Offutt. Vamos a ver que aquí es donde estaba el puesto de mando principal del mando aeroestratégico norteamericano, que era en un principio, en los años 50, era donde estaban los bombarderos atómicos, los bombarderos que llevaban bombas nucleares que podías lanzar sobre la Unión Soviética o sobre Europa, donde quisieras dispararlas. Y esto era el cuartel general de el Strategic Air Command, el SAC, el Comando Aeroestratégico. Y como aquí era donde estaba el puesto de mando principal de los bombarderos, pues en los alrededores se construyeron los primeros silos de misiles, que ahora vamos a ver uno. Pero para que veamos dónde están los silos de misiles norteamericanos, se construyeron en el centro de los Estados Unidos, estos Estados Unidos, en toda esta parte de aquí. Es donde Claro. se construyen los silos, porque eran llanuras cerealísticas, estaban lo más alejado posible del mar para que no pudieran llegar con incursiones de operaciones especiales o cuando ya hay submarinos que les pille lo más lejos posible sus objetivos de las zonas donde los puedan disparar sus misiles. Y se construyen las llanuras cerealísticas, que también el terreno era mejor para excavar y hacer silos. Y ahora vamos a ver uno de los silos que están cerca Menos de la base de población Offutt. también. Menos población porque había mucha más distancia y bueno, era más factible. Vamos a ver uno de los silos, de los primeros misiles operativos de los... aquí está, el Atlas D. El Atlas D es el primer misil operativo. Hay muchos prototipos, pero este es el primero realmente operativo de los Estados Unidos. Se construyen muchas bases a lo largo de Estados Unidos. Este está cerca de Denver, es un silo. Cerca de la ciudad de Cheyenne, que es famosa. Pues aquí está uno de los silos del Atlas D. Vamos a ver cómo eran. Estos son los primeros. Esto ya es un silo operativo. Cada base de estas tenía 3 misiles. Y a unos 20 kilómetros había otra pequeña base como esta con otros 3. Y así es como se iban distribuyendo. Después ya con los misiles subsiguientes pues ya van cambiando el tipo de bases. En mi libro está explicado todo el tipo de bases, tanto soviéticas como occidentales, como americanas. Y esto es la base. Vemos que todavía conserva el perímetro.
Esta no se puede visitar, ¿eh? Un señor tiene una granja dentro y no se puede ver. Esta es la granja del señor ahora, que ha aprovechado las instalaciones antiguas. Aquí tenemos uno de los búnkeres exteriores, que era donde se montaban las cabezas nucleares y se hacían operaciones de mantenimiento. Por aquí al sur vemos donde hay algún búnker de refugio subterráneo que se ve en el terreno marcado, está ahí debajo el búnker, y los 3 misiles estaban aquí. Estos eran los 3 silos de misiles, 1, 2 y 3. Este es el Atlas B. Este primer misil, el silo no estaba enterrado, no era un pozo, sino que el misil Superficie. estaba en superficie. Esto es un búnker enorme con paredes de hormigón y techos de 2, 3, 4 metros de hormigón, y el misil estaba aquí tumbado. Aquí a lo largo estaba el misil tumbado. Si tenía que dispararse, el misil se sacaba hasta aquí y aquí se ponía de pie. En esta parte exterior se sacaba hasta aquí y el misil... Bueno, este techo se abría, no se ve aquí bien, pero este techo es móvil. Se abría, el misil salía y lo ponías aquí de pie. En esta zona de aquí se ponía de pie. Y esto que vemos aquí, que hay un gran canal en el suelo, esto era para cuando disparabas el misil, los gases de escape del motor del misil se extendían por aquí y salían a la atmósfera y no entraban hacia el interior del búnker, donde No no contaminaba estuviera tanto. gente. Eso es, la gente estaba en otro lado. Estas pistas de cemento, pues es porque hasta aquí traías en camiones los misiles había que sacarlos a veces, llevarlos a donde se mantenía el motor, donde se mantenía la cabeza nuclear, para moverse por la base. Después ya estos lugares son similares, pero en vez de tener este tipo de búnker, el búnker ya subterráneo, y solo ves una pequeña boca de cemento con una compuerta de unas 90 toneladas de peso que se abría y el misil está enterrado en un pozo. Y se disparaba hacia arriba y ya estaba. Estos son, claro, la tecnología al principio es lo que era, y los primeros misiles soviéticos se disparan igual que estos, desde el exterior. Es más, tardaron más tiempo los soviéticos en hacer búnkeres subterráneos completos que los norteamericanos. Siempre fue en el mundo nuclear, excepto la tecnología de los submarinos, que los soviéticos iban un poco por delante, pero en el mundo, digamos, de los misiles nucleares, siempre fue un paso por delante de Estados Unidos a la Unión Soviética. Siempre la Unión Soviética les empataba más o menos a los 2 años gracias al espionaje y bueno, que se iban enterando de cosas y sus científicos también estudiaban, pero iban siempre un poquito delante. Y creo que con esto vemos así un poco todos los lugares, Vale. así un poco, para tener una introducción. Hay cientos de lugares más, en mi libro hay como 1000 y pico coordenadas de diferentes lugares que se pueden visitar y con todo el tipo de silos, de misiles, de todo lo que uno quiera. Vale. Y vamos a dejar de compartir. Y nada, seguimos, Alejandro, Sí. con lo que quieras. Vale. En tu libro describes de manera pormenorizada las instalaciones nucleares, los laboratorios, los campos de prueba y los centros de mantenimiento para estas armas. Muchos de ellos hoy están desmantelados. ¿Piensas que la gente debería conocer esta infraestructura? ¿Tiene algún sentido profundizar en esta materia? ¿Qué Bueno, piensas? yo creo que sí, si no hubiera escrito el libro también, pero yo creo que sí que es bueno. A ver, realmente la historia militar, la cultura nunca nos va a hacer daño a nadie. Y conocer el pasado y visitar estos lugares, pues nos va a dar una idea de lo que se desarrolló la humanidad para inventar este tipo de sistemas que realmente estaban pensados para destruirnos a todos. Bueno, estaban pensados para destruir al enemigo, pero realmente se llevaría por delante toda la vida en la Tierra, porque en cuanto uno disparara el primer misil, el otro iba a disparar otro, la escalada sería continua y al final dispararían todo ese tipo de armas. Sí, para mí sí es positivo que la gente lo conozca. Hombre, en España o Hispanoamérica, gente que hablamos español, que podamos ver este programa, pues es difícil porque no hay este tipo de instalaciones en las cercanías para verlo. Creo que puede ir a Estados Unidos. La Unión Soviética ahora mismo la Rusia ahora es muy difícil ir a ver nada porque no hay turismo y está cerrado, pero bueno, yo recomendaría a todo el mundo intentar visitar algo de esto. Yo solo he visitado unos hilos que había en Francia y ya me impresionaron y no entré ni siquiera dentro, solo los vi por fuera. Es tremendo. Bueno, también describes las redes de alerta y control nucleares, que son básicas
para preparar a una nación ante un ataque nuclear. ¿Tú crees que estamos realmente protegidos de los misiles que nos puedan lanzar, pues qué te digo yo, los rusos actualmente? Bueno, protegidos no, porque si hay un ataque masivo, ninguna nación tiene ahora mismo, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, ni nadie, tiene opciones de derribar todo lo que... Obviamente, si solo viene un misil, puedes tener ciertas opciones de derribarlo, hay armamento para ello, y si lo detectas con antelación, las redes siguen funcionando. Redes terrestres de radares y de satélite siguen funcionando y pueden detectar los lanzamientos de misiles nucleares. Después, tienes que tener armas antimisil preparadas, no hay tantas y solamente algunos países, Estados Unidos y Rusia, China seguramente tendrá algo, pero muy poco y solo algunos puntos y según a qué zona del país quieras atacar. Pero si lanzas una guerra nuclear, lo normal, como en la Guerra Fría, era un ataque masivo y contra un ataque masivo lo detectarás, pero va a ser imposible rechazarlo ni derribar todos los misiles, simplemente llegarán a explosionar la mayoría de ellos. Lo que sirven esas redes es para dar alerta y las élites políticas y gobernantes pues se salvan. Les da tiempo a irse a sus refugios nucleares, que ellos sí los tienen, la población, pues el resto del mundo no lo tiene. También es cierto que si el mundo queda asolado por una guerra nuclear, tú, por mucha comida que tengas para 1 año o 2 años en un búnker, al final tienes que salir de ahí y todo el exterior va a estar contaminado, no va a Te haber alimento. contaminas. Agua, alimentos desaparecen, o sea que al final acabarás desapareciendo la raza Sí, humana por sí. mucho que te hayas refugiado. Retrasarás la muerte, nada más. Bueno, esperemos que no llegue este momento nunca, Esperemos. Carlos. También se habla en tu libro de las armas tácticas. ¿Por qué se habla tan poco de las armas tácticas, siendo como son contaminantes, aunque a menor escala? Sí. Porque por algún motivo que yo desconozco y sobre todo desde la guerra de Ucrania, hay algunos expertos militares de diferentes países que han minusvalorado el armamento táctico, cuando el armamento táctico tiene una potencia 1, 2, 3 y 4 veces superior a lo que tuvieron Hiroshima y Nagasaki. La única diferencia que había durante la Guerra Fría del armamento táctico era que eran misiles más pequeños, se podían lanzar desde plataformas móviles y el alcance era menor. Era para usarlo en el teatro de operaciones, porque tenía alcance de 500, 1000 kilómetros como mucho. Pero su potencia no era mayor porque era imposible meter cabezas nucleares tan grandes dentro de misiles tan pequeños. Y entonces, pues su potencia se quedaba en 100, 200 kilotones, que son... Hiroshima fueron 16 kilotones y Nagasaki 22, pues ya está todo dicho. Pues esos son el armamento táctico que existe hoy en día. El que lo minusvalora pues es su opinión personal. Yo con los datos en la mano no minusvaloro los misiles tácticos. Claro. Y incluso cuando yo estaba haciendo el servicio militar, nos hablaban de la protección NBQ, pero realmente, pues tal y como lo estás planteando y a medida que vas conociendo cómo funciona la radiación, pues realmente o te cambias de traje NBQ cada día o realmente no tienes ninguna protección efectiva, duradera. Sí, eso es algo que, bueno, se desconoce. Bueno, el que hizo el servicio militar se lo explicaban a veces, bueno, a los soldados no suelen explicárselo con tanto detalle. Realmente los trajes de protección nuclear NBQ militares y los civiles también tienen un aguante de una resistencia de 24 horas. Cada 24 horas debes cambiar el traje en un ambiente de contaminación media. Si la contaminación es muy elevada, el traje dura la mitad, dura 12 horas y, bueno, meterte al núcleo imposible. Eso no se te ocurra con un traje de esos. Son trajes para sobrevivir. Pero cada 24 horas en un combate, imaginemos una guerra, alguien tiene que traerte miles de trajes, cientos de miles de trajes y cambiarlos cada 24 horas al personal. Es más grave las máscaras. Las máscaras, el filtro dura 2 horas. Habitualmente un combatiente en la funda de la máscara vienen dos filtros. Tienes para 4 horas, tienes un traje que dura 24 horas y filtros para 4 horas. Tú en un ambiente nuclear tienes que estar todo el rato con eso puesto, contaminado todo. Claro, si se han disparado bombas tácticas o un misil solo en una zona, pues con salirte de la zona contaminada, pues puedes quitarte la máscara, el traje y sobrevivir para escapar de ahí. Pero imaginemos una guerra a gran escala donde todo el mundo está contaminado, pues no, tienes que tenerlo puesto permanentemente. Y claro, la logística de llevarte cada día un traje y cada 4 horas 2 filtros,
pues ningún ejército tiene nunca tuvo ningún ejército esa capacidad de sustitución, ni tampoco lo tuvo el ejército soviético ni el ejército americano. Simplemente los trajes eran una medida de protección puntual si la guerra nuclear no era generalizada, era para tenerlo, intentar combatir en la zona contaminada, resistir al ataque enemigo que también vendría por esa zona contaminada, pero teniendo zonas libres para poder salir y estar a salvo. Existían tiendas de descontaminación, pero tiendas donde podías dormir sin el traje, con medios de presurización y tal, pero eran muy poco lo que había, eran lo mismo para las élites, no para el resto del personal. Y ya el mundo civil, olvídate de ello, ya hablamos de la Guerra Fría y ahora menos. Bueno, se quedan muchas cosas en el tintero, vamos un poco mal de tiempo, tenemos que ir acabando. Un par de preguntas más, Alejandro, sin problema. Vale. No hay problema. Venga, 10 minutitos más, no tenemos problema. A mí me hubiese gustado hablar algo más sobre las comunicaciones troposféricas, pero bueno, vamos a cambiar un poco de registro y vamos a hablar de filmografía. Hablas de filmografía sobre la Guerra Fría y de las casi 6 terceras guerras mundiales, muchas de las cuales son poco conocidas por el gran público. ¿Quieres destacar alguna película o algún incidente, aunque ya hemos hablado de uno de ellos? Sí, bueno, los incidentes hemos hablado de ese. Ese no estuvo a punto de estallar la guerra, es un accidente grave, pero no es que fuera a estallar la guerra por ese incidente. Hubo 6. Fue un incidente interno, sí. Eso es. Quizá los más graves que estuvieran a punto de desatar un ataque nuclear de una potencia contra otra. Uno es en lo que sale en la película Juegos de Guerra, que es en el 74, me parece que es el incidente. Lo tengo por aquí apuntado un momento. Uno es en el 79, que es en el centro de mando norteamericano. Salen Juegos de Guerra, la película, que la recomiendo. Pues en las pantallas aparece un ataque soviético con 200 misiles nucleares. Saltan las alarmas, se pasa a alerta máxima, se alertan bombarderos y los de misiles, hasta que alguien se da cuenta que alguna persona se había equivocado y había metido una cinta de cassette, aquella los ordenadores van con cassette, había metido un cassette de entrenamiento en el ordenador principal y no en un ordenador secundario. Y entonces lo que salía en las pantallas principales realmente era una simulación, pero claro, ellos no lo sabían. Alguien se dio cuenta que se dieron cuenta porque alguien le dio por comprobar, llamar a los centros de radar, donde se llegaban los datos de los radares, les llamaron y los radares les decían que ellos no veían nada en sus pantallas. Y estos sí tenían en sus pantallas que realmente estaban comunicadas con los radares, hasta que se dan cuenta que alguien había cambiado de canal, digamos, en la televisión y había puesto otro canal diferente. Se dieron ¿qué reflejos tuvo esa persona? Porque si no... Sí, no sabemos quién es, porque yo nunca intenté enterarme quién pudo ser el que se le ocurrió la idea de, oye, vamos a llamar por teléfono a los radares antes de apretar los botones, y nos hemos salvado ahí. Y otra pasa casi lo mismo en el centro ruso, en el 83, en el centro de control ruso, soviético, perdón, en las afueras de Moscú, en Serpukhov 15, que lo mismo, el radar detecta 5 o 6 misiles nucleares norteamericanos que van hacia la Unión Soviética. El que manda allí, que es un teniente coronel, en vez de informar al centro de mando, que es donde aprietan los botones y ordenan, bueno, los botones aprietan realmente en cada silo, pero hay un señor que es el que ordena a todos que aprieten los botones. Pues este señor no informa a su jefe superior porque él piensa, pero es una decisión propia de él. Bueno, él tenía subordinados allí con él, que me imagino que hablaría con ellos. No estaba él solo allí con una pantalla. Él opina que Estados Unidos nunca lanzaría un ataque nuclear con solo 5 misiles, porque sabe que la Unión Soviética respondería con 2.000, 3.000 cabezas nucleares que tenía en aquella época. Dice, esto no puede ser. Voy a esperar la media hora que tardan en llegar los misiles a Moscú. Se arriesgó y a la media hora no pasó nada. No explotó ninguno. Al final resulta que fue un fallo del satélite que mandaba los datos a ese centro de control, porque era unos satélites de observación que tenían los soviéticos en el aire, unos satélites ópticos que detectaban las trazas de los misiles cuando salían de la atmósfera. Y ese día hubo como una conjunción del Sol, la Luna, Venus, que hizo unos reflejos que afectaron al satélite, y el satélite
interpretó que eran 5 estelas de misiles. Y ese día volvimos a salvar la vida a todo el mundo. Son 2 ocasiones que no hubo escalada nuclear previa, que simplemente en media hora alguien podía haber ordenado el disparo de los misiles nucleares y el mundo hubiera desaparecido. Y después películas para ver, pues Juegos de Guerra es muy buena película. Bueno, ahí hay muchas que recomiendo en el libro. Juegos de Guerra está muy bien. La película El día después la recomiendo, que son los efectos que tendrían sobre la población civil un ataque nuclear, y además refleja muy bien cómo era el proceso de lanzamiento de los misiles nucleares. Lo refleja muy bien en Juegos de Guerra y también en el día después. Y después, pues bueno, hay alguna que es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Esa sería cómo sería un bombardeo atómico en la primera época de la Guerra Fría, cuando no existían misiles, sino que solamente eran bombas que lanzaba la aviación. Y bueno, es un buen listado, pero yo creo que esas, para introducirse en el tema, son muy buenas. No son positivas ninguna, ni películas que te den un alegrón verlas, pero bueno, es la realidad. Claro, sí, sí. Hay que estar informado. Bueno, David, pues te agradezco muchísimo los conocimientos que nos has compartido en esta sesión. Espero que vendas muchos libros y a la vez que sigamos esta andadura para contribuir a la cultura de defensa por lo que pueda pasar. Yo creo que los ciudadanos debemos de estar suficientemente informados como para en un momento determinado saber a quién tenemos que seguir sus instrucciones y de alguna manera cómo podemos evitar que estas cosas acaben con nuestro modo de vida. Pues sí. Muy bien. ¿Alguna última reflexión? No, lo has dicho tú todo y estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Y nada, pues agradecerte como siempre a ti y al canal de Lugares de la Guerra Fría la atención que me prestáis. Agradecer a todos los que nos han visto, que se suscriban al canal y que nos sigan para más cosas de estas. Y otro día pues podemos seguir hablando de lo que nos quedó pendiente, como las redes troposféricas, que también son muy, muy curiosas y yo creo que merecen un pequeño programa y sobre todo que es algo Pues que sí. la gente desconoce. Ya no existen y es un pasado, pero bueno, existen de otra manera, pero las de la Guerra Fría, que eran impresionantes, son pasado, y yo creo que podemos hacer un programa sobre ellas y que puede resultar muy curioso. Muy bien. Pues nada más, amigos y amigas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y os esperamos en nuevos episodios de este canal de Lugares de la Guerra Fría. Hasta ahora.